Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ana Fernández y yo les voy a hablar sobre la ecuación de Schwarz-Redlich-Kwon para calcular la compresibilidad del gas. La ecuación de Schwarz-Redlich-Kwon fue propuesta en 1972. Fue la primera modificación de la forma simple de la ecuación de Redlich-Kwon. Es apropiada para el cálculo del equilibrio líquido-vapor, pero su rango de aplicabilidad es más limitado y menos confiable en sistemas no ideales que las ecuaciones de Payne-Robinson y Lieb-Kessler-Fokker. Su uso típico es para la refinación petrofísica y procesamiento de gas. Esta ecuación, al introducir otro parámetro, permite mejorar aún más los resultados entregados por la ecuación de Redlich-Kwon. Sin embargo, aún no logra representar fielmente el comportamiento de un fluido para grandes intervalos de presión y temperatura. Para la determinación de la compresibilidad del gas se usa la siguiente ecuación. Podemos observar que tenemos la ecuación principal y también todas las ecuaciones necesarias para obtener los términos de esta ecuación principal. Cuando pasamos a nuestro ejemplo práctico, tenemos que nos dan componentes del gas natural y su fracción molar, que pues la formulación está representada por J. Lo primero que hacemos es la sumatoria de las fracciones molares para ver si es necesario normalizar. Como en este caso nos da 1, no se necesita normalizar y se omite este paso. Luego pasamos al cálculo de las condiciones pseudo-reducidas por el método de Stewart-Burkham-Wu. Podemos observar que para calcular la temperatura pseudocrítica y la presión pseudocrítica necesitamos los valores de K y J. En pantalla tenemos las ecuaciones de K y J y los términos los obtenemos de sustitución utilizando la tabla que mostramos anteriormente, lo cual facilita mucho más el cálculo de todas las ecuaciones. A veces es necesario realizar una corrección por alto peso molecular, más específicamente cuando el peso es mayor a 1,25. Esta modificación se conoce como modificación de Sutton y en nuestro caso no aplica porque nuestro peso molecular es igual a 1. Es importante considerar también los porcentajes de impurezas, que hacen necesario también corregir la temperatura y la presión pseudocríticas. Se pueden usar los métodos de Calco-Bayashi-Burrow para porcentajes de nitrógeno mayores al 5% o el método de Glyceracis para porcentajes de nitrógeno menores o iguales a 5%. En nuestro caso, el porcentaje de nitrógeno es bastante bajo. Su peso molecular es de 0,0345. Si nos vamos a la tabla, encontramos este valor. Por lo tanto, el método de Calco-Bayashi y Burrow no aplica. Utilizamos el de Wiserasis. Para corregir la temperatura y la presión pseudocrítica por el método de Wiserasis es necesario conocer el factor Sk. Lo obtenemos por sustitución de valores. Primero calculamos A y B y luego sustituimos en la fórmula de F del factor Sk y podemos corregir tanto la temperatura como la presión pseudocrítica. Finalmente llegamos como tal a la ecuación de Schwarz-Redlich-Kwon. Lo primero que hacemos es calcular el factor acéntrico del gas, dividiendo la masa del gas entre la masa del aire. Y luego vamos calculando uno a uno cada uno de los factores de la ecuación hasta que sustituimos. Y vamos
simplificando hasta que llegamos a una ecuación en donde nuestra incógnita sea z. Cuando tenemos esta ecuación, calculamos z mediante el método de interpolación de Newton-Raphson, realizando iteraciones. Tomamos el primer z como 1 debido a que es el ideal para los gases ideales y se tomó este valor. Vamos iterando, en este caso realizamos 3 iteraciones hasta que llegamos al valor final de z, que es 0,7951 para la muestra número 1. En el caso de la muestra número 2, realizamos el mismo procedimiento y obtenemos que el valor de z fue 0,7789. Ambos valores de las dos muestras son bastante similares. Ahora hablemos de la ecuación de Drantz-About-Tassin para el cálculo de la compresibilidad del gas. Este método es muy similar al método anterior, pero en él utilizaron la ecuación de estado de Stirling, la cual escribieron de la siguiente forma. De igual manera, usaron la ecuación de Z antes mostrada para la densidad reducida y por un procedimiento similar al método anterior, determinaron los siguientes constantes. Tenemos constantes desde A1 a A11. Cuando llegamos a este punto en el ejemplo práctico, ya tenemos casi que la mitad del camino recorrido. ¿Por qué? Porque los primeros pasos son exactamente iguales al método anterior. Se realizan las correcciones por impureza y en caso de que sea necesario se realiza la corrección por el peso. En este caso tampoco es necesario. Hasta que finalmente llegamos al cálculo de la presión y temperatura pseudo reducida. Este es para la muestra número 1. Tenemos que la temperatura pseudo reducida es igual a la temperatura del sistema entre la temperatura pseudo crítica corregida. Y para la presión, que pseudo reducida es igual a la presión del sistema entre la presión pseudo crítica corregida. Cuando tenemos estos dos valores, nos vamos a la ecuación de Danchuk-About-Tassin. Nos ubicamos en la ecuación y sustituimos los valores de A, de todas las constantes A que ya conocemos, y también de la temperatura pseudo reducida, hasta que vamos simplificando y sustituyendo términos y obtenemos finalmente una ecuación donde nuestra única incógnita es en este caso la densidad. Volvemos al método de interpolación de Newton-Raphson. En este caso vamos a tomar arbitrariamente un valor de densidad, en este caso fue 0,1, y vamos a realizar iteraciones hasta que obtengamos un valor de densidad que para la muestra número 1 fue de 0,28116. Y luego despejamos, mejor dicho, la ecuación de la densidad y obtenemos una ecuación para z. Sustituimos valores y obtenemos que el valor de z en este caso es de 0,8282 para la muestra número 1. Para la muestra número 2, luego de realizar el mismo procedimiento, obtenemos que el valor de z es de 0,7263. También son valores muy parecidos. Ambas muestras, por los dos métodos, reflejaron valores parecidos de z. Finalizando, es importante recalcar que se efectuó un estudio comparativo de los métodos que vistos y se concluyó que estos tres métodos producen resultados satisfactorios en el cálculo de z en las regiones donde la presión reducida es mayor o igual a 0,2, pero menor o igual a 30. La temperatura reducida sea mayor a 1, pero menor o igual a 30, y donde la presión reducida sea menor a 1 y la temperatura reducida se encuentre entre los valores mayores a 0,7 y 1, pero conducen a resultados inaceptables en la región donde la temperatura reducida es 1
y la presión reducida es mayor o igual a 1. Sin embargo, para presiones reducidas menores a 1 y temperaturas reducidas mayores a 0,7, pero menores o iguales a 1, se recomienda el método de Abou-Cassin. Muchas gracias por su atención.